Debido a la gran contaminación que la humanidad está provocando sobre el medio ambiente, varios sectores de la sociedad han venido reaccionando, tratando de recuperar lo que hasta ahora hemos ido perdiendo. Uno de estos sectores muy importantes es la religión. La religión ha venido poco a poco haciendo un pronunciamiento que beneficie de alguna manera todo lo que es el ecosistema y todo lo que es la naturaleza. A este movimiento religioso que surge desde las esferas intelectuales de la religión se le conoce como la ecoteología. Veamos qué es la ecoteología. El concepto de ecoteología proviene de una palabra compuesta, de la palabra ecología y de la palabra teología. Por ecología entendemos la rama de la biología que estudia las interacciones de los seres vivos con su hábitat natural, por supuesto. Y por teología comprendemos el discurso sobre Dios, el estudio sobre Dios o una definición un poco más desde el catolicismo, es una reflexión que intenta conocer y comprender la fe a partir de la razón. Ecoteología entonces es una palabra nueva, una palabra desconocida por muchísimas personas. Según Roy, en su libro Ética y Medio Ambiente, el concepto ecoteología surge a partir de la crisis ambiental para articular, digamos, una teología que tome con total seriedad la profunda interdependencia de todo lo que existe en el mundo, en el universo, está en completa interdependencia. Por lo tanto, todo lo que existe se necesita, es decir, todos nos necesitamos. Entonces, ecoteología es el diálogo entre la ecología y la teología. Según Celeste Colominas, de la Universidad Rafael Landívar, algunos sectores radicales de la ecología han querido acusar a los cristianos por todos los desastres ecológicos. Según ellos, la interpretación que las religiones cristianas han hecho del Génesis bíblico ha tenido un profundo énfasis o un profundo carácter utilitarista y depredador. Hacen referencia a aquellos pasajes donde Dios posiciona al hombre para que sojuzgue la tierra, para que la domine, ¿verdad? Y en ese sentido, para que haga con ella pues lo que quiera según sus propios beneficios. Ian Barbour, el teólogo norteamericano, digamos, de alguna manera también nos dice que a diferencia de otras culturas y de otros textos religiosos, la Biblia no sacraliza la naturaleza. ¿Qué significa no sacralizar la naturaleza? Algunas culturas ven la naturaleza como algo sagrado. Verbigracia, las culturas precolombinas, que veían la naturaleza como la madre naturaleza o como la Pachamama. Y en ese sentido la cuidaban, la protegían y, digamos, no la destruían, porque era la madre naturaleza. En cambio que la Biblia no presenta, digamos, según algunas interpretaciones, algunas teologías, y según lo que dice Ian Barbour, no nos presenta la naturaleza como algo sagrado. Sagrado es Dios, y los pecados están relacionados con Dios y con el hombre, no con la naturaleza. De modo que a través de la historia las religiones cristianas han enseñado abierta y decididamente que la fornicación es un pecado, que robar es pecado, que mentir es pecado. Han hecho mucho énfasis en los mandamientos, el decálogo mosaico, los 10 mandamientos pues de Moisés o que recibió Moisés, pero han dejado a un lado la importancia de cuidar nuestra casa, nuestro hogar, la naturaleza. Entonces no se ha enseñado desde los púlpitos, por ejemplo, que tirar basura es pecado. Eso no hace sentir mal, no le lleva a tener remordimiento a ningún cristiano. Que tirar basura al río, que contaminar, que cortar un árbol, eso no es visto como un pecado porque no lo han enseñado así las teologías cristianas. Entonces
como la Biblia no tiene ese carácter sacralizador de la naturaleza ha sido profanada por el hombre y, según Ian Barbour, así por ejemplo es como va a aparecer posteriormente la ciencia experimental, porque el hombre entonces puede coger un árbol y abrirlo y mirarlo por dentro, experimentarlo. No así ocurría con otras culturas que al árbol lo dejaban ahí, quieto, intocable, lo cuidaban porque era parte de la gran madre naturaleza. Sin embargo, según Celeste Colominas, el origen de la crisis ecológica no necesariamente está en la interpretación, en la hermenéutica que han hecho las religiones sobre el Génesis bíblico y sobre la Biblia en general, sino que la crisis ecológica contemporánea, especialmente, concretamente la latinoamericana, surge en las decisiones provenientes de los países del norte o de los países imperialistas o de los países que han dominado a los más débiles, ¿no? Y lo han hecho, han tomado decisiones que afectan el ecosistema y lo han hecho lamentablemente en complicidad con los dirigentes políticos de estos países del sur, de los países, digamos, del tercer mundo o los más empobrecidos. Han acolitado y han participado de esas empresas devastadoras que lo único que precisan, que lo único que quieren es explotar para sus propios beneficios. Entonces no satisfacen las necesidades de las mayorías, sino que van en busca de las exigencias del capital. De modo que el motor de la existencia para los capitalistas no es la lógica de la vida, del trabajo, de la salud, de la casa y de otras necesidades básicas del ser humano, sino que es la lógica del capital, tanto nacional como extranjero, llenar las arcas de los grandes imperios o de los hombres poderosos a costa de lo que sea. Ahí sí, como decía Maquiavelo, el fin justifica los medios. Es decir, no importa lo que haya que hacer, lo importante es llenar las arcas del capital, y eso pues lamentablemente ha generado toda esta destrucción que hoy sufrimos la humanidad entera. Del mismo modo, Matthew Fox, en su libro Espiritualidad de la Creación, asegura que los seres humanos somos muy capaces de pecar contra la creación, errando el blanco del propósito de nuestra estadía en este planeta y en este universo. Sigue diciendo, en tal sentido, pecar es apartarse de la creación y de su autor, el divino que mora en todas las cosas. A veces pecamos por omisión, por no registrar o admitir los pecados contra la naturaleza o contra la biosfera, llamados correctamente ecocidio. Sin embargo, estos son verdaderamente pecados mortales, pues resultarán letales para las generaciones venideras. Celeste Colominas también asegura que algunos teólogos menosprecian el tema de la ecoteología porque lo ven como un distractor de las verdaderas causas evangélicas y las sentidas necesidades sociales latinoamericanas. Es decir, el cristiano o el predicador o el religioso debe dedicarse a predicar la palabra de salvación, la palabra de Dios que salva las vidas para, digamos, para ir a la morada eterna y en ese sentido darle la espalda al mundo. Entonces la ecoteología propone que está bien que se predique acerca de las moradas eternas, pero sin darle la espalda a nuestro mundo, que lo estamos destruyendo justamente por esta apatía que tenemos con la naturaleza y bueno, con todo lo que nos rodea. Efectivamente, arriesgarse por la reflexión ecoteológica es arriesgarse a ingresar en el mundo de la teorización, de lo académico, de lo tangencial. Es asumir con espíritu crítico la realidad que nos aborda, y eso, digamos, es algo a lo que algunos religiosos, predicadores, más bien le sacan el cuerpo. Comprometerse con la teorización y bueno, con lo académico es exigente y pues a muchos no les llama la atención, prefieren quedarse más bien
dedicándose a predicar la palabra de Dios como lo han hecho hasta el día de hoy. Entonces evangelizar es, desde la ecoteología, es promover la reconciliación del hombre con Dios, promover la reconciliación del hombre con el hombre y, por supuesto, promover la reconciliación del hombre con el ecosistema, con la biosfera, que es su casa, que debe cuidar, porque o si no va a quedar a la intemperie y va a desaparecer como especie, no solo él, sino las demás especies. O sea, el daño es gravísimo. Entonces, cuando reflexionamos sobre la reconciliación del hombre con la biosfera, con el ecosistema, con la naturaleza, estamos haciendo ecoteología. La ecoteología entonces es considerar el medio ambiente desde la perspectiva y los criterios de la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios para estos teólogos de la ecoteología? Pues según ellos la palabra de Dios dice que Dios es el creador del universo y de todas las cosas creadas, animadas e inanimadas, y que el hombre simplemente es su mayordomo, su administrador, no el dueño, ¿verdad? Que pueda disponer como quiera arbitrariamente de las cosas y de los recursos naturales. Así pues, si el dueño es Dios y el hombre debe administrar bien, no abusando de ellas o destruyéndolas, sino equilibradamente, pues las cosas van a mejorar positivamente, significativamente para todos los seres vivos. Esta es la enseñanza que se puede sacar de la lectura del Génesis bíblico y en general de toda la Biblia, que digamos ha servido de base para la elaboración de las tesis de la ecoteología. Para terminar, quiero decirles que independientemente del sistema de creencias que usted tenga, usted que está viendo este video, independientemente de lo que usted crea, pienso que descubrir que algunos teólogos, ¿verdad?, de diferentes religiones, darme cuenta de que algunas religiones están promoviendo este tipo de filosofías o este tipo de ideologías, ¿verdad?, que propenden por la recuperación del medio ambiente. A mí personalmente, les repito, independientemente del sistema de creencias que yo pueda tener o no tener, me parece un hecho plausible, un hecho positivo y un hecho que hay que apoyar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la religión ejerce mucha influencia sobre la sociedad, ¿verdad? Y qué bueno que la influencia sea también de este tipo, de la recuperación del ecosistema. Pitágoras, Heráclito ya habían hablado en la antigüedad de la importancia de la armonía y hablaban de la armonía del universo, ¿no? Entonces, lo importante que es que todo funcione armónicamente y no en este caos, en este desequilibrio que ha provocado el genio humano. Baruch Spinoza también propuso a través de su panteísmo ver la naturaleza como algo sumamente sagrado, ¿no?, al extremo, como la divinidad misma. Y bueno, yo diría que esto es de alguna manera muy importante porque en ese sentido lo que debemos hacer los seres humanos es venerar la naturaleza, es respetarla, ¿verdad?, y celebrarla porque es la que nos posibilita a todos la vida. Interesante la posición también de Baruch Spinoza. Y por último, creo que todos nosotros, ustedes que están viendo este video, yo que lo estoy elaborando, y en general todos deberíamos aportar nuestro grano de arena en la recuperación de nuestro medio ambiente. ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, hay muchas formas, por sencillas que parezcan importantes. Por ejemplo, ¿qué tal si no arrojamos basura a las calles? ¿No? Si no arrojamos basura a los ríos, si sacamos la basura el día que el carro recolector pasa y no otros días, generando contaminación. ¿Qué tal si nos proponemos a no lavar los vehículos, los carros cerca de los ríos, a no fumar los que fuman cerca de otras personas, a recoger el excremento de las mascotas cuando son llevadas a los parques, a no talar los árboles, a no destruirlos, o a sembrar árboles, de cualquier modo, a hacer algo en pro de la naturaleza, a no contaminar de ninguna manera? Y bueno, creo que la lista es interminable de las acciones que podríamos hacer para recuperar nuestro ecosistema. Les agradezco mucho que se hayan quedado viendo este video y bueno, me alegra saber que con esto también
aporto a la reflexión de la importancia de nuestra naturaleza. Muchas gracias, chao.